Ok, habíamos visto entonces la síntesis de nucleótidos de purina y ahora vamos a ver la degradación de estas bases de purina. En el caso del AMP y el GMP. Fíjense que las primeras enzimas en actuar van a ser unas nucleotidasas, ¿ok? Donde del AMP le van a quitar su grupo fosfato y van a quedar como adenosina o guanosina. Luego de esto, tenemos en este caso una adenosina desaminasa, le va a liberar un grupo amino y va a quedar como inosina. Igualmente teníamos esta otra opción en que la AMP perdía su grupo amino, ¿ok? Por una desaminasa y va a formar igualmente el IMP. Luego, en caso del GMP, vean cómo pierde el grupo fosfato, queda como guanosina y luego por una fosforilasa va a liberar el grupo ribosa con el fosfato, sale como ribosa no fosfato y queda como guanina solo, queda la base únicamente. Luego entonces esta guanina, por una guanina desaminasa, libera otro grupo amino y queda finalmente la santina. Mientras que aquí esta inosina, igualmente por una nucleósido fosforilasa, va a liberar la ribosa 1-fosfato y queda entonces la hiposantina. Entonces de la degradación del AMP va a dar origen a la inosina e hiposantina, mientras que la degradación del GMP va a producir guanina sola y va a producir santina. En ningún momento forma ácido inosínico como ocurre con la degradación del AMP. Lo cierto entonces es que esta hiposantina por una santina oxidasa se convierte en santina y esta nuevamente por la santina oxidasa que utiliza oxígeno y forma, se me fue el nombre, forma peróxido, ¿ok? Forma peróxido. Entonces finalmente por la acción de esta santina oxidasa se va a formar ácido úrico. ¿Qué sucede? Que si no tenemos esta enzima santina oxidasa por alguna razón, pues entonces se van a acumular los productos previos a él. ¿Ok? Existe una patología que se llama gota. Esta patología que se llama gota se refiere a la acumulación excesiva de ácido úrico. Hay personas que por asuntos metabólicos tienen una degradación mayor de esas bases de purina y tienen un aumento excesivo de la producción de ácido úrico. Este ácido úrico puede precipitar y formar acúmulos de cristales básicamente en las articulaciones, en la cápsula sinovial. Entonces, en esta situación ocurre deformidad, como lo estamos viendo acá en esta imagen, deformidad en las articulaciones. Esto es sumamente doloroso y se debe a la acumulación de ácido úrico que precipita en las articulaciones como cristales de uratos. Como causa entonces o etiología de la gota, que es la que estamos hablando actualmente, fíjense que una actividad elevada de la PRPP sintetasa, ¿okay? Con una pérdida de la sensibilidad a su retroalimentación, pues produce un aumento de la producción de nucleótidos de purina y por tanto voy a tener un aumento de la degradación de ellos y va a aumentar entonces la excreción o como producto final la concentración de ácido úrico. Pueden haber mutaciones que generen en la pérdida del control de la sensibilidad de la PRPP amidotransferasa, que era el segundo producto o la segunda enzima importante en la ruta de formación de las purinas, ¿ok? Y entonces al perder la sensibilidad a su retroalimentación, no se inhibe, sino que se mantiene activa, se sintetizan muchas bases de purina y pues entonces también si se sintetizan mucho, pues también las tengo que degradar y el producto final de esa degradación va a ser el ácido úrico. Puede haber también una disminución de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa y un deterioro, por supuesto, también de la excreción renal del ácido úrico. Entonces, fíjense cómo alteraciones en el déficit o la sensibilidad de una enzima se puede traducir en toda una patología ya conocida, que es lo que a ustedes les gusta ver en la clínica, pero todo parte de la bioquímica. Acá también
que la gota puede ser a consecuencia de la quimioterapia del cáncer o por terapias oncológicas. Recuerden que toda situación en la que se produzca lisis celular, ¿okay?, que se produzca destrucción celular, pues va a haber un aumento o exceso de productos de desechos en ese caso, y todas las células tienen núcleo y tienen nucleoproteínas. Pues entonces toda esa cantidad de ácidos nucleicos contenido en esas células que están malas o muertas, pues tienen que degradarse. Entonces un paciente en terapias oncológicas puede tener también un aumento o elevación del ácido úrico. Y ya ustedes están entendiendo por qué esto puede suceder. El tratamiento para la gota es el alopurinol. Tiene mucho tiempo utilizándose ese medicamento y hasta ahora es el que se sigue manejando. Es un análogo estructural de la hiposantina que inhibe a la santina oxidasa. Trata de inhibir a la santina oxidasa para que no produzca ácido úrico y se quede como santina. ¿Ok? Entonces se acumula la santina, que también es un producto soluble, y él puede ser excretado por el riñón sin ningún problema. Entonces ese paciente que tiene una producción elevada de ácido úrico, al no convertirse en ácido úrico, sino que se queda en la etapa previa como hiposantina o santina, pues estos elementos sí pueden ser excretados por riñón y así evitamos los cristales o las deformidades, los cristales de ácido úrico o de uratos y la deformidad que se genera en las articulaciones. Aquí tenemos, fíjense en su forma estructural, el alopurinol, que se parece bastante a la hiposantina. Entonces lo que trata es de inhibir a la hiposantina oxidasa para que no se produzca el ácido úrico. Y tenemos este otro síndrome, que es el síndrome de Lesch-Nyhan, que lo van a estudiar en algún momento también en pediatría posiblemente, donde hay un déficit grave o importante de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Hay déficits. Pues entonces aquí se crea una artritis gotosa grave con disfunción del sistema nervioso central que se manifiesta con trastornos de conducta, con discapacidad para el aprendizaje, comportamientos agresivos, automutilaciones graves. Las personas rara vez sobreviven por encima de los 20 años de edad porque es una enfermedad o un síndrome altamente limitante y todo es por la deficiencia de esta enzima. ¿Okay? Hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Esto no tienen que saberlo ni se les va a preguntar en el examen, pero deben ver la importancia de que un déficit o alteración de la presencia y actividad de una enzima pues puede manifestarse en toda una situación orgánica de importancia. Ok, entonces ahora iniciamos con la síntesis de nuevo, pero del anillo de pirimidina. Vamos ahora con las bases de pirimidina, que sabemos que tienen un solo anillo y son las que son distintas a la guanosina y adenosina. Esto comienza por la unión de una molécula de amoníaco y CO2. En esta primera reacción, que va a ser por la enzima carramoil fosfato sintetasa 2, importante que es la 2, antes hemos hablado de otra carramoil fosfato sintetasa, pero era la 1 que trabajaba en el ciclo de la urea. Aquí va a intervenir la 2, ¿ok? Y se va a formar el carbamoil fosfato. Esta reacción utiliza dos moléculas de ATP. Luego con ese carbamoil fosfato se va a unir una molécula de aspartato. Y en este caso va a actuar la enzima aspartato transcarbamoilasa. Y va a formar este compuesto que es el carbamoil fosfato. Luego del carbamoil fosfato va a ocurrir una deshidratación, que va a ser la tercera reacción. Fíjense que sale aquí una molécula de agua. Y esta enzima que interviene aquí es la dihidroorotasa. Y forma el dihidroorotato. Luego ocurre una reducción que va a utilizar, una deshidrogenación que va a utilizar al NAD como transportador de los equivalentes. Y la enzima que va a actuar en este momento es la dihidroorotato deshidrogenasa y va a formar orotato. Fíjense algo importante, aquí está formado el orotato y es un anillo, pero no tenemos todavía a la ribosa ni al fósforo, ¿ok? Entonces, una de las cosas o de diferencias con la síntesis de purinas, en las purinas ya comenzábamos con el PRPP, que era el fosforibosilpirofosfato, y ya ahí teníamos en su base, tenía la ribosa y el fosfato, mientras que en la síntesis de las pirimidinas estamos sintetizando de inicio el anillo y todavía no tenemos a la ribosa.
Siguiendo con la síntesis, entonces vámonos para acá. Aquí quedamos nosotros en el orotato, que quedamos con la lámina anterior. No les dije, pero en la lámina anterior las primeras 3 enzimas estaban en rojo, porque ellas conforman como un sistema multienzimático, ¿ok? Es como decir una mega enzima que tiene esas 3 enzimas asociadas. Ok, entonces ya sabíamos que teníamos el orotato. Luego del orotato es cuando se va a incorporar, fíjense, como a mitad de la cadena metabólica, pues de la síntesis, es cuando se va a incorporar el PRPP, ¿ok? Que es el que va a aportar a la ribosa y el fosfato. Fíjense que se libera parte del fósforo, se hidroliza y finalmente entonces queda el anillo que teníamos de orotato unido a la ribosa y a un fosfato. Esto va a ser por la enzima orotato fosforribosil transferasa, ¿ok? Y se forma el compuesto orotidina monofosfato o el OMP. Luego de eso ocurre una descarboxilación por esta otra enzima, que es una descarboxilasa, y va a formar el UMP, que es uridina monofosfato. Esta uridina monofosfato se puede fosforilar, fíjense aquí, por una séptima y una octava reacción donde se incorpora ATP y el UMP se convierte entonces en UDP y luego en UTP. Pero más tarde, este UTP se va a convertir en CTP por la enzima CTP sintetasa. Estamos hablando de citosina trisfosfato, ¿ok? Entonces aquí tenemos la citosina trisfosfato, tiene sus 3 fosfatos. En este caso, el aumento de la concentración de este producto va a inhibir a la enzima CTP sintetasa, ¿ok? Mientras que el GTP, o vamos a decir que la alta cantidad de energía, va a favorecer la actividad de esta enzima. En esta última reacción vemos que también aquí está una glutamina que va a aportar un grupo nitrogenado y sale como glutamato. Y se utilizó una molécula de ATP. Ya tenemos entonces sintetizado nuestra citosina trifosfato, que es una de las bases nitrogenadas del tipo de pirimidina. Ok, aquí a manera informativa, que sepan que existen defectos en el metabolismo de las pirimidinas, donde hay alteración de alguna de las enzimas que ya conocimos en la formación del orotato y de la citosina trifosfato, donde puede acumularse y producir aciduria orótica. ¿Ok? Como el síndrome de Reye también está descrito como alteraciones en esta parte del metabolismo, defectos en el metabolismo de las pirimidinas. Ok, fíjense, esto se los anoté acá para que lo tengan bien clarito, ¿ok? Se los digo, pero igual se los anoté para que lo tengan bien. Hasta ahora hemos sintetizado las bases de purina, que son de adenina y guanina, como ATP y GTP, y las bases de pirimidinas, hasta ahora el UTP y el CTP. Nos está faltando de las pirimidinas el TTP, que es la timina trifosfato. Y hasta ahora todos lo hemos aprendido que se han sintetizado como ribonucleótidos. Pero en algún momento esta gente, porque para mí esto es gente, es como animado, en algún momento esta gente tiene que convertirse en desoxi para que puedan formar parte de la cadena de ADN como desoxirribonucleótidos. En algún momento esto tiene que ser desoxiadenina, desoxiguanina, formando su nucleótido, pero para que en esa forma de desoxi pueda formar parte de esa molécula de ADN. Si hablamos de la molécula de ARN, ellos pueden estar así tal cual como están formados, en su forma de ribonucleótidos, y no va a haber ningún problema, la pueden conformar perfectamente. Pero para estar en la cadena de ADN tienen que estar en su forma desoxirribonucleótido. Vamos entonces más adelante a ver cómo ocurre eso. Ok, entonces para que se transformen a su forma de desoxirribonucleótido, ellos deben primero convertirse en su forma difosfato, porque la enzima, que es la ribonucleótido reductasa, va a recibir siempre a los ribonucleótidos en su forma de difosfato. ¿Ok? Aquí dice la concentración de los desoxinucleótidos aumenta solo durante la replicación. Nosotros no hemos visto el proceso de replicación, lo vamos a ver en el futuro. ¿Okay? Los desoxinucleótidos trifosfato se sintetizan a partir de su nucleósido difosfato. Nosotros lo sintetizamos como TP, como trifosfato.
ellos deben convertirse en difosfato, ¿ok? Para que luego pueda actuar la ribonucleótido reductasa y pueda entonces convertir el OH que está en el carbono 2 de la ribosa, lo transforme a H solamente y entonces quede finalmente un desoxirribonucleósido, que en este caso va a ser un desoxirribonucleósido difosfato. Luego por una quinasa, ese desoxirribonucleósido que ya está formado, más una molécula de ATP, se va a fosforilar y va a salir como desoxinucleótido con sus 3 fosfatos y el ATP se convierte ahora en ADP. Así es como se convierte el ribonucleótido a desoxirribonucleótido. Entonces aquí vemos en forma esquemática cómo teníamos los 4 ribonucleótidos, ¿ok? Que luego por la acción de la ribonucleótido reductasa ya salieron todos como desoxidinucleótidos porque tienen solamente 2 fosfatos que luego se van a fosforilar y van a generar entonces el desoxirribonucleótido con sus 3 fosfatos, ¿ok? Tenemos igual con el uracilo, la citosina, la guanina y la adenina. Seguimos pendiente con la timina. Ok, entonces vamos a hacer ahora la síntesis de nucleótido de timidina. Ok, veamos acá. Comenzamos con citosina difosfato, uracil difosfato. Luego por acción de la reductasa se convierten en desoxi cada uno. ¿Ok? Esta desaminación, aquí que dice la desaminasa de esta de citosina trifosfato, puede convertirse en desoxi uracil trifosfato. Esta se pierde su grupo fosfato y se convierte en desoxi UMP. Y este desoxi UMP por la timidilato sintasa puede formar desoxitimina monofosfato. ¿Ok? Pero esta conversión, ¿se acuerdan que antes habíamos formado UMP, pero en su forma de ribonucleótido, no en su forma de desoxi? Aquí tiene que estar en su forma de desoxirribonucleótido para que pueda ser sustrato de la timidilato sintasa y entonces se pueda formar el desoxitimina monofosfato, que se puede fosforilar a difosfato y finalmente a trifosfato. Pero esta timina siempre va a salir en su forma de desoxi. Por eso es que en el ADN tenemos timina y solamente en el ARN vamos a tener uracilo. ¿Ok? Eso como diferencia cuando veamos más adelante el funcionamiento de la molécula de ADN y la molécula de ARN. Entonces, en el ARN vamos a tener uracilo, pero no vamos a tener timina. Mientras que en el ADN sí podemos tener timina porque ella nace, por decirlo de alguna manera, en su forma de desoxinucleótido. Vean acá en la síntesis de este desoxitimina monofosfato que la timidilato sintasa es una enzima blanco de agentes quimioterápicos. Entiendan algo, en los procesos oncológicos hay un crecimiento celular aumentado, ¿ok? Entonces, de alguna manera, si nosotros, o sea, todos estos elementos, todos estos ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos tienen que estar sintetizándose para poder formar nuevas células, porque el tumor es un crecimiento celular. Ok, entonces fíjense que aquí tenemos la acción de la timidilato sintasa, que va a formar a la timina, pero utiliza el tetrahidrofolato, ¿ok? Ya les hablé cuando ocurren procesos oncológicos, entonces van a ver algunos medicamentos o fármacos de quimioterapia que inhiben algunas de estas enzimas que forman parte o son importantes en los procesos de síntesis de esos nucleótidos para que no se formen nuevas células, para que esa multiplicación celular disminuya su velocidad. Pasa lo contrario cuando en el caso de la mujer embarazada, que se está formando un nuevo producto donde necesitas una replicación celular, necesitas formación celular, maduración y crecimiento. Entonces, bueno, en ese caso, fíjense que para que esto se forme, ella necesita de
el tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato lo va a aportar el ácido fólico. Si ustedes saben, pues todas las mujeres embarazadas, desde el inicio del embarazo, se les indica ácido fólico. Hay muchos otros procesos metabólicos de síntesis que utilizan tetrahidrofolato, pero en este caso que estamos haciendo la síntesis de ribonucleótidos para formar moléculas de ADN y ARN y permitir nueva forma celular, pues entonces en este caso vean la utilidad del ácido fólico para el crecimiento de esas nuevas células, así como que también quiero que vean la utilidad de la inhibición enzimática para inhibir el crecimiento celular en el caso de procesos oncológicos. Ok, entonces ya terminamos con la primera parte de este tema de nucleoproteínas. Y esta lámina les dejo acá como en una forma esquemática lo que vamos a ver a continuación en las próximas clases. Nos queda ver estos tres procesos de replicación, de transcripción y de traducción. Me voy a adelantar un poquito para que vayan ustedes también leyendo y explicarles un tanto de qué se trata. Fíjense que aquí tenemos una parte de nuestra molécula de ADN, ¿okay? Que ya sabemos que forma parte del cromosoma que está dentro del núcleo. Esta hebra en algún momento se va a replicar, ella se va a separar en dos hebras y va a dar origen a dos nuevas hebras, donde una es nueva, en este caso sería la roja, ¿ok? O rosada, y se mantiene una hebra madre, que en este caso sería la azul. Entonces, de una única inicial estamos teniendo dos nuevas hebras formadas. Eso es la replicación. Luego en la transcripción, fíjense como aquí tenemos la hebra de ADN. Aquí viene algo que se llama ARN polimerasa, que es una súper grandísima enzima que va rodando como un cierre en esa cadena de ADN. Y cuando ya va rodando, fíjense que aquí va saliendo una cuerdita, ¿ok? Y esto es nuestro ARN. ¿Okay? Fíjense que luego del proceso de transcripción, ella sigue rodando cada vez más esta ARN polimerasa y va a soltar finalmente, fíjense acá, después que termina el proceso, que está la hebra de ARN, que es una sola hebra, quedó la enzima ARN polimerasa suelta y quedó indemne o igualita la molécula de ADN. Pero esta molécula de ARN, como se copió de forma fiel a una de las hebras del ADN, esta molécula de ARN tiene una información genética que es exacta a la que está adentro en la molécula de ADN. Luego ese ARN va a servir para el proceso de traducción. En el proceso de traducción se va a leer lo que está en esa hebra y se va a sintetizar finalmente una proteína. Fíjense que aquí dice aminoácido 1, aminoácido 2, 3, 4, 5. Esos son los aminoácidos que se fueron codificando y se fueron uniendo para formar un péptido, ¿ok? Si venimos para acá para darles más información general, y esto luego lo vamos a ver todo con detalle, fíjense que cada aminoácido está codificado, ¿ok? Por un codón. Y yo les voy a recordar en este momento que un codón es una secuencia de 3 bases nitrogenadas. Por ejemplo, vean acá en la imagen, aquí tenemos CCC, ¿ok? Esta es una secuencia de bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas es un codón, o un codón está conformado por una secuencia de 3 bases nitrogenadas. Y esta secuencia de bases nitrogenadas codifica a un aminoácido. Entonces, cuando se va pasando por la hebra y va leyendo codón por codón, se va llamando, por decir así, al aminoácido que corresponde, ¿ok? Y tenemos una enzima que va a generar o a permitir que un aminoácido se una con otro. Fíjense que aquí viene entrando que dice el aminoácido 7. Aquí está el aminoácido 6. Fíjense cómo luego este aminoácido 6 se iría a unir al aminoácido 5 y queda esta estructura, ¿ok? Que esta estructura queda nuevamente libre. Esto va a ser un ARN de transferencia, por eso se llama ARNT. Y fíjense aquí abajo que dice ARNM, que es nuestro ARN mensajero. Entonces, el mensajero trae la información que estaba contenida aquí adentro en el ADN. Y el ARN de transferencia, fíjense que él viene con su aminoácido pegado. ¿Pero a cuál va a pegar? Bueno, él va a pegar al aminoácido según la información que tenga en el codón. Entonces, según eso,
se va a ir uniendo los aminoácidos y van a formar un péptido o una proteína que después tiene que sufrir modificaciones post-traduccionales para que pueda hacerse una proteína funcional. Bueno, pero esto es lo que vamos a ver en los siguientes días de clase.